Quiero que me acompañe ahí al libro de Isaías, en el capítulo 46. Voy a leer una versión diferente a la versión que leemos habitualmente, que es la Reina Valera de 1960. Ahorita voy a leer esta porción de las Escrituras en una Reina Valera, pero la Reina Valera contemporánea. Así es que si tú tienes esa versión, está muy bien. Si no la tienes y estás en tu casa, quiero que escuches con mucha atención. Y si estás aquí en la iglesia, mira, vamos a proyectarla. Ahí va a estar este pasaje de la Escritura que vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea, que es una versión un poquito más moderna en cuanto al lenguaje. Quiero que leas junto conmigo Isaías 46, versículos del 10 al 13. Aquí está hablando Dios y dando un mensaje para un hombre pecador. Quiero que escuches lo que dice Isaías capítulo 46, del 10 al 13 en la versión Reina Valera contemporánea. Mira lo que dice: yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Yo llamo desde el oriente, desde un país lejano, al hombre que está en mis planes y que es un ave de rapiña. Ya lo he dicho y lo haré venir. Ya lo he pensado y así lo haré. Escúchenme ustedes, gente de duro corazón, que están lejos de la justicia. Yo estoy acercando mi justicia y no está lejos. Nada detendrá ya mi salvación. Yo pondré en Sión mi salvación y mi gloria en Israel. Hoy quiero hablarte de un mensaje de redención. Un sermón que he titulado Un Salvador cercano. Y quiero hablar acerca de candidatos al cielo. Ese es mi primer punto, candidatos al cielo. Mira, todos nosotros hemos conocido a gente muy buena, ¿verdad? Cada uno de nosotros, gracias a Dios, ha tenido la fortuna de toparse o de conocer a gente que es muy buena. Ya sabes, esa gente que es muy amable con todos, que siempre tiene una sonrisa en los labios, gente que es muy caritativa, que tiende la mano en los momentos de necesidad, gente muy, muy buena. Todos creo que por lo menos hemos conocido a una persona así en nuestras vidas. Y esa gente, hermano, esa gente amable, esa gente cariñosa, esa gente generosa, créeme, se convierten en una bendición para aquellos que los llegamos a conocer. Oh, no, nos sentimos a gusto con personas así, ¿verdad? Y cuando conocemos a gente así de buena, generalmente tú escuchas elogios hacia ellos. Dicen, fulanito de tal es bien bueno. Oh, sutanita de tal es una linda persona, una persona muy buena. Y hay unos que se van un poquito más a los extremos y dice, él es tan bueno que se va a ir al cielo con todo y tenis. Mira, si de nosotros dependiera quién entra al cielo y quién no, con seguridad solamente dejaríamos pasar a aquellas personas que consideramos buenas. ¿Quiénes serían esas personas? Bueno, gente que nosotros amamos, ¿verdad? Yo creo que ahí estarían nuestros amigos. Imagínate que de repente tú eres el que se quedó un momento ahí en la puerta del cielo cuidando la entrada y dices, bueno, ¿a quién dejaría yo entrar al cielo? A mi familia. Bueno, tal vez no a todos, pero algunos de mi familia los dejaría entrar.
Tal vez dejarías entrar a aquel amigo que un día te hizo un favor en ese momento crítico. Tal vez dejarías entrar a aquel compañero buena onda que se junta contigo y que siempre te invita a una coca ahí a la salida. Invitarías al cielo a gente que tú considerarías que se lo merece. Pero hay gente que si tú y yo fuéramos los que da entrada al cielo o no, hay gente que seguramente tú y yo descalificaríamos. Diríamos, no, él no tiene nada que hacer en el cielo. ¿A quiénes descalificaríamos? A personas que nos caen mal, a personas que nosotros consideramos malas, a personas que consideramos negativas. Diríamos, no, esa persona no tiene ningún derecho de ir al cielo. Seguramente dejaríamos afuera al Chapo Guzmán, dejaríamos afuera al Marro, dejaríamos afuera a todos esos narcotraficantes, dejaríamos fuera a todos aquellos criminales, a los violadores, a los ladrones, al vecino mala onda, al compañero metiche, aquel que nos hace una mala cara cuando nos mira. Diríamos, no, esa persona no es un candidato para ir al cielo. Oh, el cobrador del Electra, no, el abonero del Coppel, no, ese tampoco debería entrar al cielo. Ellos, según nuestros propios criterios humanos, diríamos, ellos tienen un lugar seguro en el infierno. ¿Por qué lo digo? Cuando hablamos de gente mala así de verdad, o que nosotros juzgamos como una persona mala, más de una vez hemos escuchado esta frase, o tal vez hasta la hemos dicho: fulano de tal no tiene perdón de Dios. Más de una vez hemos oído esa frase. Cuando alguien se está refiriendo a una persona perversa, dice, lo que hizo no tiene perdón de Dios. Pero aquí hay que preguntarse, ¿es cierta esa expresión? ¿Es cierto que fulana persona o fulano acto no tiene perdón de Dios? Mira, podemos llegar nosotros con nuestro sentido torcido de la justicia, podemos llegar a juzgar muy duramente a una persona pecadora, podemos descalificarla. Podemos decir, él no va a entrar al cielo jamás. Podemos llegar a decir eso, oh, fulano de tal es muy duro, nunca va a entrar al cielo. ¿Por qué? Sobre todo, mira, fíjate que ese tipo de expresiones muchas veces vienen de un corazón religioso, de un corazón que ya tiene un cierto conocimiento de la palabra de Dios, y en donde dice, la Biblia dice que nada sucio va a entrar al cielo. Por lo tanto, yo creo que esa persona, con la forma en la que vive, nunca va a entrar al cielo. Y es cierto, al cielo no va a entrar nada inmundo, nada sucio, nada contaminado con el pecado. Pero nuestro juicio puede ser muy duro contra los pecadores. Pero ponte a pensar por un momento. Antes de llegar nosotros a los pies de Cristo, ¿éramos mejores que ellos? Piensa sinceramente. Antes de llegar a Cristo, ¿tú eras más candidato de ir al cielo que cualquiera de esos pecadores que a veces descalificamos con dureza? Tal vez tú no eras un narcotraficante o un violador, tal vez tú no secuestrabas niños, tal vez tú no matabas inocentes, pero había pecados que te cerraban el camino al cielo. Todos nosotros habíamos pecado y en definitiva ninguno de nosotros era un candidato para ir al cielo. Mira, en el texto que hoy estamos leyendo
se hace la referencia a un hombre pecador, un hombre que no va a la iglesia, un hombre que no es cristiano, un hombre que vive lejos de Dios, un hombre que adora ídolos, un hombre que practica brujería. El nombre de este individuo es Ciro. Ciro es el nombre de esta persona, un pecador. Ciro no iba a la iglesia, hermano. Ciro no había escuchado jamás de Dios, no sabía quién era Dios, nunca había ido a una iglesia. Y es más, a él no le interesaba conocer a Dios. En términos cristianos, vamos a llamarle así, en el lenguaje cristiano, todos hubiéramos calificado a Ciro como un hombre mundano. Y sí lo era. Ciro era un hombre mundano. Pero no solo eso, hermano. La naturaleza de Ciro era una naturaleza malvada. Mira, cuando Dios habla de Ciro, se refiere a él como un ave de rapiña. Mira lo que dice nuestro texto nuevamente. Al hombre que está en mis planes y que es un ave de rapiña. Un ave de rapiña, hermano, es como un buitre, un sopilote. Un ave de rapiña es un animal que se alimenta de despojos, de cadáveres, que roba lo que otros animales han cazado, que tiene una apariencia sucia, sangrienta. Cuando Dios mira a Ciro, lo mira como un ave de rapiña, un ave sucia, un ave inmunda. De hecho, en la ley de Moisés, los aves de rapiña eran animales inmundos. No se podía tocarlos, menos comérselos. Para el pueblo de Dios, para la nación de Israel, para los cristianos que iban a la iglesia, vamos a llamarle de esa manera, un ave de rapiña no se podía ni tocar. Era algo sucio, inmundo. Y cuando Dios mira la naturaleza de Ciro, dice, la manera en la que Ciro está viviendo ahorita es como un ave de rapiña. Ahora escucha, hermano, no solo eso, no solo Ciro era un ave de rapiña delante de los ojos de Dios. Ciro vivía muy lejos de la presencia de él. Dice, yo lo llamo desde un país lejano. Es cierto que habla de la ubicación geográfica de su casa, pero no solo eso. De modo espiritual, Ciro también estaba muy alejado de Dios. Entonces vemos toda esta fotografía de Ciro, un hombre mundano, idólatra, pagano, no conocía a Dios, no venía a la iglesia. Su naturaleza era malvada, era como un ave de rapiña, era alguien que a ojos humanos estaba descalificado para entrar al cielo. Si viéramos los personajes de las Escrituras, diríamos, ¿quién iría al cielo? Bueno, iría al cielo Abraham, iría al cielo Moisés, iría al cielo el apóstol Pablo, iría al cielo David, pero Ciro iría al cielo. Muchos de nosotros diríamos no. Ahora, ¿por qué es esto? Mira, Dios está hablando algo muy importante. Aunque Ciro era un hombre pagano, un hombre mundano, un hombre malo, hay algo que Dios está diciendo de él. Dice que ese hombre está en sus planes. Ve nuevamente lo que dice, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Yo llamo desde el oriente, desde un país lejano, al hombre que está en mis planes y que es un ave de rapiña. Cuando pensamos que alguien está en los planes de Dios, no se nos ocurre pensar en el pecador descarriado. Pensamos en la persona buena que conocimos, el vecino buena onda del que platicábamos hace rato.
Oh, ese sí ha de estar en los planes de Dios. ¿Por qué? Porque es bien buena gente. No pensamos en el malilla del barrio, no pensamos en el marihuano del barrio, no pensamos en la vecina chismosa, no pensamos en el que es bien tranza y anda bajando las baterías de los carros, robándose espejos. Decimos, no, ese no ha de entrar en los planes de Dios, es un ave de rapiña. Pero gracias a Dios, Dios no piensa como nosotros. Aún esos pecadores, aún esas aves de rapiña, aún esos hombres y mujeres que viven muy lejos de la voluntad de Dios el día de hoy, están en sus planes, así como Ciro. Mira, cuando esta profecía fue escrita, Ciro estaba muy lejos todavía incluso de nacer. Esta profecía está en el libro de Isaías y Ciro ni siquiera había nacido. Pero Ciro, con todo su bagaje de pecado, ya estaba en la mente de Dios y en los planes de Dios. Te digo, a veces juzgamos muy duro al pecador y decimos, no, Ciro no entraría al cielo. Abraham sí, Moisés sí, mi mamá sí y yo también sí, pero Ciro no. Te voy a decir algo que comparte Ciro con Abraham, con Moisés, contigo y conmigo. Todos ellos y tú y yo éramos pecadores, descarriados, aves de rapiña, mundanos que vivían lejos de la voluntad y de los propósitos de Dios. Todos éramos, yo pastor, no, ¿cómo crees? Y yo siempre he sido muy buena persona. Bueno, muy bueno comparado con quién. Escucha, hermano, aún la persona que tú piensas que jamás puede estar aquí en la iglesia sirviendo a Dios, puede ser que esa persona esté en los planes de Dios y dice, yo llamo desde el oriente al hombre que está en mis planes. Mira, ¿sabes tú que Dios tiene planes y pensamientos muy distintos de los de nosotros, hermano? Mira, nosotros consideramos a la gente conforme a nuestras simpatías o nuestras antipatías. Alguien que nos cae muy bien, le queremos dar toda la atención. Alguien que nos cae mal o que nomás no nos cae, lo rechazamos. Gracias a Dios que Él no mide su amor conforme a quien le cae bien y quien le cae mal. Dios ama a todos, incluido a pecadores como Ciro. El amor de Dios es tan grande que su corazón todavía se conmueve cuando ve a un pecador arrepentido clamando por salvación. Dios todavía levanta a ese hombre. Mira, por eso puse esta imagen, la mano traspasada por los clavos, levantando a alguien que está a punto de hundirse. No hay un pecador tan grande, hermano, que la gracia de Dios no pueda alcanzar. No hay un pecado tan abominable que la sangre de Cristo no alcance a cubrir. No hay nadie tan despreciable ni tan pecador que el amor de Dios no pueda abrazar. Hay Romanos capítulo 5, en el versículo 20 dice algo: cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Puede haber un cúmulo de pecado, pero la gracia siempre va a estar por encima de ese pecado. Es que esa persona ha vivido de un modo horrible. Bueno, compara sus pecados con la gracia de Dios y la gracia de Dios siempre va a salir vencedora. Mira, un corazón ciego, un corazón religioso va a criticar la gracia de Dios. Porque yo te decía hace un momento, nuestro sentido de la justicia es un sentido torcido. Queremos justicia para todos los demás y misericordia para nosotros. Y con Dios su sentido de justicia funciona diferente y su gracia alcanza para todos. Pero alguien que ha estado endureciendo su corazón a través de la religión va a juzgar,
cuando pecadores se acercan a la iglesia. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Hemos tenido experiencias de todo, pero a veces llega gente, incluso medio cohetes, todavía a la iglesia se asoman. Generalmente nosotros los invitamos a pasar. Entendemos esto. Entendemos que la gracia de Dios puede tocar a una persona sin importar la forma en la que llegue. Ahí en Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17, mira lo que dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 2, versículos 16 y 17, dice de esta manera. Vamos a leer desde el 15, dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que lo habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, le dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora, no te estoy diciendo con esto que a Dios no le interesa la manera en la que tú vives. No quiero que tú me malentiendas y que digas: ¿verdad que sí, hermano? Que puedo seguir viviendo como quiero y de todas maneras Dios me ama. Bueno, esa parte es correcta, pero también hay una parte que la Biblia dice. Y la parte que la Biblia dice es que el pecado te va a pasar la factura. Y te lo digo, son facturas muy caras. Muy caras. Dios sigue extendiendo su amor para ti, no importa la manera en la que vivas, pero el pecado sí te va a venir a cobrar. Mira, vivir lejos de Dios, vivir en pecado, va a producirte sinsabores, va a producirte lágrimas, maldiciones, amarguras, dolor. Pero lo que te quiero decir es que aún a pesar de ese modo en el que vives, tú sigues estando en los planes de Dios. Ciro, dice Dios, el hombre que está en mis planes. Ahora quiero que tú pongas tu propio nombre en lugar de Ciro. Panchito, el hombre que está en mis planes. Luisita, la mujer que está en mis planes. Ahora algo más. Intenta pensar en el nombre de aquella persona que tú crees que jamás estaría en la iglesia sirviendo a Dios. Tal vez tu vecino, el que te critica desde que te volviste cristiano, o aquel que es bien mala onda, que te ha hecho 2 o 3 jugadas y que... intenta poner ese nombre, el nombre de esa persona, el nombre de alguien que te ha hecho la vida de cuadritos, de alguien que te ha fallado, de alguien que tú dices: uy, no, para que ese cuate esté en la iglesia. Intenta poner ese nombre en el espacio donde dice: el hombre que está en mis planes. Suena descabellado, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede salvar aún al pecador más aferrado. Dios puede salvar aún al pecador más lleno de maldad. Los pecadores siguen estando en los planes salvadores de Dios. Jesús dijo: no vine a llamar a los justos. Mi interés son los pecadores, porque ellos son los que necesitan salvación, hermano. El evangelio es eso. Buenas noticias. ¿Para quién? Para el pecador. ¿Qué mejor noticia es esta? Ciro, aunque has sido un hombre mundano, aunque has sido un ave de rapiña, aunque estás muy lejos de Dios, aunque tú has vivido y deshecho y hecho con tu vida un papalote, tú todavía sigues en los planes de Dios, y Él ha dicho algo.
Dice nuestra escritura de esta tarde: escúchenme ustedes, gente de duro corazón que están lejos de la justicia. Yo estoy acercando mi justicia y no está lejos. Nada detendrá ya mi salvación. Dios está interesado en salvar a los pecadores. Ese es el latir del corazón de Dios. ¿Por qué crees tú que se siguen plantando iglesias? ¿Por qué crees tú que seguimos en el negocio de sembrar parejas en el campo? ¿Por qué crees tú? Porque hay muchos Ciros todavía allá viviendo como aves de rapiña, viviendo alejados de los propósitos de Dios, viviendo en pecado, que todavía están en los planes de Dios. Hay muchos Ciros aquí en Cholula, hermano. Hay muchos Ciros en tu propia familia. Hay muchos Ciros a tu alrededor. Todavía están en los planes de Dios. Tal vez tú ya los descalificaste. Tal vez tú dijiste: no, esa gente no quiere salvarse. No, esa gente está bien dura. Gracias a Dios que de ti no depende quién entra al cielo y quién no. Los planes de Dios siempre son los mejores que los nuestros. Siempre. Jeremías 29, capítulo 11. Mira lo que está diciendo aquí el Señor. Jeremías 29, versículos del 11 al 13. Mira lo que dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Me van a buscar, dice Dios. Van a sentir esa necesidad. Dice: y yo me voy a dejar encontrar, porque mis planes son muy diferentes a los planes de ustedes. Mis pensamientos respecto a ustedes son muy distintos. Ahora quiero hablarte de un Salvador cercano. Porque Dios no espera que los pecadores den el primer paso. Mira, si los pecadores diéramos el primer paso, y recuerde su época de pecador, ninguno de nosotros se hubiera acercado. Ninguno. ¿Quién de ustedes pensaba: yo voy a servir a Dios en la iglesia? Yo quiero volverme cristiano. Yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros pensaba eso. Cada uno vivía para sus propios planes, para sus propios gustos, para su propio egoísmo. Cada uno de nosotros iba viviendo como bien se le antojaba. Dios tuvo que dar el primer paso. Si hay una cercanía ahorita, es porque Dios dio el primer paso. Cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, Él comenzó con esta frase: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Dios no fue el que se alejó, hermano. Fuimos nosotros. Pero Dios sí fue el que se acercó. Él fue el que dio el primer paso. Nuestro texto habla de su justicia que se está acercando. Dice: está cerca. Yo me presento delante de ti. Yo sé que si por ti fuera, Ciro, tú nunca harías las paces conmigo. Pero yo sé el destino que te espera si tú no haces las paces conmigo. Por lo tanto, mi justicia se acerca a ti. Alejados de Dios, hermano, no tenemos esperanza. Somos mendigos, vagabundos. No tenemos casa, no tenemos lugar de refugio, no tenemos bendición. Somos ajenos a la bendición, a las promesas. Somos extraños delante de Dios. Pero cuando Jesús se acercó, Él juntó a los que estaban lejos con Dios. Tú y yo fuimos hechos cercanos por la obra de Jesús en la cruz. Efesios capítulo 2, mira lo que dice la palabra de Dios en esta tarde. Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice de esta manera la Escritura: en aquel tiempo
estaban sin Cristo, alejados. Nota eso, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ya viste que Ciro no es muy distinto a nosotros? Tú y yo también estábamos lejos de Dios. Tú y yo también le orábamos quién sabe a quién. Tú y yo estábamos poniendo nuestra fe en cosas, en objetos, en personas. Vivíamos lejos de Dios. Nos arrodillábamos ante estatuas, nos arrodillábamos ante objetos, nos aferrábamos a personas también. Vivíamos lejos de Dios. Ahora en Cristo Jesús, dice, ustedes que estaban lejos han sido hechos cercanos. ¿Sabes por qué ahorita tú y yo podemos orar y nuestras oraciones ser contestadas? Por esa sangre que nos acercó. La salvación que Dios nos proveyó cuando Él se acercó, Él dio el primer paso. Él dio el primer paso. ¿Qué nos toca a nosotros? Jesús ya lo dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Dice, ya me acerqué yo, ahora quieres acercarte tú, esto te toca, arrepiéntete de esa manera en la que vives y cree en el evangelio. Ahora escucha, hermano, la salvación es una obra exclusiva de Dios. Nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie puede decir, oh, yo voy a entrar al cielo porque soy bien buena gente. Por eso la expresión que comentábamos hace rato de se va a ir al cielo con todo y tenis, es una expresión chistosa, pero al final es una expresión incorrecta. Nadie va a poder entrar al cielo por su propia bondad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no hay bueno, ni siquiera uno. Nadie de ustedes, dice, es bueno. Bueno solamente es Dios. Ninguno tampoco podemos hacer méritos para alcanzar la salvación, hermano. Tampoco podemos comprarla. ¿Quién puede comprar, hermano, su entrada al cielo? Algunos no podemos comprar ni siquiera un metro aquí de tierra. ¿Quién va a poder comprar un metro de cielo? ¿Quién? ¿Cuánto vale? ¿Dónde lo venden? ¿En dónde se paga? Nadie puede comprar su salvación, ni conseguir la base de méritos, ni conseguirla por su propia cuenta. Tal vez tú piensas que tu pasado te descalifica, o la manera en la que ahorita estás viviendo, dices, no, se oye muy bien todo lo que dice, pero la verdad yo ya no tengo remedio. Yo he escuchado a gente que se ha creído esa mentira de Satanás que dice, no, yo ya no tengo remedio. Mira, cuando tú oigas a una persona expresarse de esa manera, tú tienes que reprender esa mentira, porque es una mentira del infierno. Oh, yo ya no tengo remedio, ya no tengo perdón de Dios. Esa es una mentira del infierno que tú debes atar en el nombre de Jesús y decirle, no creas eso que Satanás ha estado diciendo de ti. El reino de Dios se ha acercado, dice Jesús. Arrepiéntanse. He venido a llamar, no a los justos, he venido a llamar a los pecadores. Ciro estaba en la mente de Dios aún antes de que él naciera. Y al final, todos los planes de Dios en la vida de Ciro se cumplieron. Dios mismo lo afirmó. Él dijo, mi consejo permanecerá. Todo lo que quiero hacer, yo lo haré. Dice, ese hombre estaba en mis planes y ese hombre va a cumplir mis propósitos. Ahí en Segunda de Crónicas, ya estamos casi concluyendo, vemos cómo Ciro está haciendo la voluntad de Dios, aún sin ser él un hombre creyente. Pero un día Dios despertó su espíritu
Y Ciro pudo cumplir la voluntad de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23. Mira el cumplimiento de la profecía de Isaías 46. Muchos años después. Segunda de Crónicas 36, versículos 22 al 23. Más al primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Subraya esa parte. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová. No está hablando de sus ídolos, no está hablando de los dioses que él adoraba en el pasado. Dice: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado. Escucha lo que estaba diciendo un hombre que a ojos de todo era un hombre mundano. Dios me dio todo lo que hoy tengo y Dios me ha dado una orden y quiero que se cumpla. Él me ha mandado que se edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre ustedes y todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ahora escucha, ahí mismo sigue en el capítulo. Empieza el libro de Esdras, ahí después de lo que acabamos de leer. Ve lo que dice Esdras 1, versículos 7 al 11. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebsasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400, y todos los hizo llevar Sebsasar, los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Y Ciro, vamos a decirlo de esta manera, y Ciro se salva y dice: quiero que la iglesia se abra otra vez. Es más, acaba una ofrenda abundante. Ciro ya estaba en los planes de Dios para cumplir esta profecía, que otra vez el templo iba a reabrirse. Y no lo hizo un rey de Israel, no lo hizo un descendiente de David, no lo hizo un hebreo, lo hizo un hombre pagano que estaba en los planes de Dios. Le dijo a la gente: todos los que quieran ir a la iglesia vayan, y es más, llévense esta ofrenda de mi parte. Yo quiero poner esta ofrenda, porque después, si sigues leyendo el libro de Esdras, ahí vas a ver todo lo que Ciro mandó para ofrecer ofrendas en el templo. Entonces, hermano, no importa qué tan aferrado esté Ciro a su pecado, el Ciro que está aquí en Cholula, o los Ciros, las Ciras que estén en Cholula, aún esa gente está en los planes de Dios. Y un día van a estar en la iglesia, siendo un soporte generoso, siendo personas claves, siendo de aquellos que llevan la visión, siendo de aquellos que aportan sus finanzas, siendo de aquellos que sirven, siendo de aquellos que están haciendo evangelismo. Sí, los Ciros y las Ciras de Cholula van a estar un día testificando del poder y de la gracia de Dios, porque así es en nuestras iglesias, hermano. Así es, no creas que, los que bajaron del cielo son los que ahorita están sirviendo. No, hermano, éramos Ciros, Ciras, gente, aves de rapiña, muchos de nosotros. No tienes que perderte cuando Dios ha dado todo por salvarte. Es un desperdicio de la gracia
Quiero cerrar este sermón con Romanos capítulo 10. Quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 10, versículos del 6 al 9. Romanos 10, del 6 al 9. Quiero que leamos esto porque esto va en consonancia con el mensaje de Jesús. El reino de Dios se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Romanos 10, versículos del 6 al 9. Con esto cerramos. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere, todo aquel que lo invoque, todo aquel que clame por misericordia, todo aquel que clame por misericordia, dice, no será avergonzado. Ahora escucha, hermano. Tal vez tú en tu pasado, en tu presente, en tu manera de vivir, tu conciencia te está acusando. Pero dice la Escritura: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ciro y Sira siguen estando en los planes de Dios. Dice: yo lo haré venir. Escúchenme, gente de duro corazón. Mi justicia se ha acercado y ya nada va a detener mi salvación. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios. Dios dice: todo lo que quiero hacer, lo voy a hacer. Todo. La mayoría de nosotros, hermano, no tenía planes de servir a Dios. La gran mayoría. Yo pienso que el 99% de las personas que hoy estamos aquí sirviendo a Dios no teníamos planes de servirlo. Tal vez alguno que otro, no sé, un garbanzo de libra o alguien que de plano decía: no, sí, yo tengo todo para estar aquí sirviendo a Dios. Es más, vengo a ayudarles a servir a Dios. No, cada uno de nosotros se había descarriado, dice Isaías. Dice: fuimos como ovejas descarriadas. Cada quien se fue por su rumbo. No le importaba la voluntad de Dios. No buscábamos agradar a Dios, hermano. Corríamos cuando estábamos en apuros, cuando estábamos necesitados, cuando teníamos el agua hasta el pescuezo. Pero al final, con toda nuestra corredera, vivíamos bien lejos de Dios. Nuestra naturaleza era semejante a la de un ave de rapiña. Y tal vez digas: qué fuerte se oye eso. El pecado, hermano, es una imagen de eso. En el Antiguo Testamento las aves de rapiña eran aves inmundas, sucias. No se podían tocar, no se podían comer. El pecado, hermano, el pecado nos confiere esa imagen de suciedad, de inmundicia. Cuando Dios miró a Ciro, lo miró como un ave de rapiña. Cuando Dios miró su condición, lo vio muy alejado de él. Dice: vive en el oriente, en un país muy lejano. Dijo: pero aún con todo eso, ese hombre está en mis planes. Aún con todo eso, yo tengo un plan y un propósito y un destino para ese hombre. Está en mis planes y lo que quiero hacer, lo voy a hacer, dice Dios.
Tal vez tú hoy te sientes así, lejos de Dios, lejos de agradarlo, lejos de buscarlo, lejos de servirlo. Si haces un recuento de tu propia vida, saca las veces en las que tu vida ha pretendido agradar a Dios, o en lo que haces justicia. Te aseguro que es muy poco. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué me dice eso si no me conoce? Porque yo también soy un ser humano y también sé que nuestra naturaleza sin Dios es una naturaleza inclinada al mal. Jesús dijo: ¿saben por qué me junto con pecadores? ¿Saben por qué convivo, como con ellos? ¿Por qué? Porque yo vine a llamarlos a ellos. Nosotros a veces descalificamos a otras personas o a nosotros mismos. No, yo no tengo perdón de Dios. Lo que he hecho no tiene perdón. ¿Y ya te acercaste a preguntarle a Dios? Porque la Biblia que yo leo dice que todo aquel que en Él confiare no será avergonzado, y que todo aquel que invoque su nombre será salvo. ¿Sabes quién te dice que no tienes perdón? ¿Sabes quién, quién te dice que no tienes remedio? Satanás. Él sí verdaderamente ya no tiene perdón ni remedio. Él sí ya no. Y quiere que tú creas eso, pero Jesús vino, murió en una cruz para pagar el precio de tus fracasos, tus errores, tus pecados, tus maldiciones. Cristo vino a acercarnos por medio de ese sacrificio de la cruz a todos aquellos que vivíamos alejados de la voluntad y de los propósitos de Dios. Hoy yo te quiero invitar a ti que estás escuchando este mensaje. Esta es una palabra digna de ser oída. Estas son las buenas noticias del Evangelio, que Jesús vino para salvar a los pecadores. ¿Eres tú pecador en esta tarde? Te felicito, no por tu pecado, sino porque eres un candidato el día de hoy para entrar al cielo. ¿Qué contradicción me puedes decir? Si soy pecador, ¿cómo puedo entrar al cielo? Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a acercar a los que antes estaban lejos, a volverlos parte de la familia de Dios y a cambiar su luto en alegría. Ciro logró cumplir la voluntad de Dios en su tiempo. ¿Tú cumplirás la voluntad de Dios? La promesa que Dios nos hace a ti y a mí es mucho mejor porque está sustentada en un mejor pacto. Hoy quiero invitarte, si tú te identificas como un pecador o una pecadora, nadie te está juzgando. El que se encargaría de juzgarte ya pagó el precio por ti. Solamente te toca hoy arrepentirte y creer en este mensaje. Si es así, quiero que ahí en donde estás hagas esta oración junto conmigo. Hazla con todo tu corazón. Repite estas palabras, por favor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias, Señor, por tu salvación, porque yo necesito un Salvador. Te necesito a ti, Jesús, para que me salves de mis pecados, de las consecuencias de mis malas decisiones, de esa condenación eterna. Hoy vengo clamando por misericordia. Gracias por tenerme en tus planes. Gracias, Señor, por no olvidarte de mí, aunque yo muchas veces me he olvidado de ti. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí para reconciliarme con el Padre. Hoy recibo esa gracia en mi vida. Hoy te alabo por lo que tú has hecho. Te pido que vengas a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Te alabo, mi Jesús, y te doy gracias. Amén. Bueno, puede levantar su rostro, abrir sus ojos. Si usted ha hecho esta oración y la ha hecho con fe,
la ha hecho de verdad con sinceridad en el corazón, créame, todo ha sido ya pagado en la cruz. Ahora usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, hecho cercano. Antes vivía alejado, ahora se ha acercado y tiene a Dios por Padre, y el Espíritu Santo reposa sobre su vida. Le invito a que este miércoles nos acompañe, 6:30 de la tarde, Dios mediante, vamos a estar en este lugar predicando la palabra de Dios. Ya la iglesia se abre ya con todas las de la ley, así es que nos va a dar mucho gusto recibirlo, conocerlo en persona, saludarle y alabar a Dios junto con usted. Le doy la bienvenida y bueno, los que estamos aquí, también si usted está en casa, ¿qué le parece si nos ponemos de pie y nos despedimos en oración pidiéndole a Dios que Él nos ayude en esta semana que comienza y que Él nos bendiga en todo y por todo? ¿Le parece bien? Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te damos las gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos das de haber estado en tu casa. Bendecimos este domingo, primicia de la semana, Señor, y te pedimos que tú bendigas el resto de nuestra semana, que nos protejas de todo mal, que nos libres de toda tentación y que nos ayudes, Dios Todopoderoso, a alabarte y a estar preparados para tu regreso. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.